Muy buenas, estamos con Paulo Portas, del Consejo Asesor de JIC en Portugal. Paulo, Portugal ha hecho una gestión de la pandemia con menor confrontación política de la que se ha hecho, o de la que algunos pensamos que se ha hecho en España. Yo creo que tiene razón, pero yo llamaría la atención de dos cosas. Portugal no tiene 17 autonomías con quien el gobierno central tiene que concertar. Y eso me lleva a una pequeña reflexión. Tampoco los estados casi federales o federales han probado muy bien en esta pandemia. Y eso lo vemos en modelos como Estados Unidos, o como México, o como Brasil, o como Italia, o España en cierto sentido. Es que tú necesitas un comando único y una obediencia generalizada. La otra cosa es que no hay fuerzas populistas directamente en el gobierno en Portugal. Y eso hace otra diferencia. Y el impacto sobre la economía, ¿cómo ha impactado en Portugal y sobre todo las perspectivas que tenéis en este momento de salida y de recuperación para este mismo año o para el año que viene? Jordi, y yo siempre mido económicamente el COVID-19 con un criterio. ¿Cuánto tiempo necesitamos para recuperar lo que teníamos en 2019? Y en ese sentido nosotros hemos perdido cualquier cosa como 7,6 del PIB en 2020, si creemos las previsiones del Fondo Monetario o de la Comisión Europea que salieran hoy. Hacemos parte del grupo de países que necesitará 2021 y 2022 para recuperar 2019. Debo decirte que el concepto y la palabra clave para el post-pandémico es competitividad. El mundo, más tarde o más temprano, va a abrir y todos tendremos que competir para exportar más, para captar más inversiones y acelerar el crecimiento. Está muy linkado a un dato que te quería dejar, que no es demasiado diferente de lo de España. ¿En qué momento la pandemia se vuelve endémica? Claro. Es decir, ¿en qué momento yo gano el control sobre la situación epidemiológica? Ahora se abrió la posibilidad del corredor turístico inglés, que para nosotros es determinante, son 19% de las dormidas, y aprovechar ese hecho para que no se dinamite más el sector turístico y todas las industrias que están relacionadas con él. Oye, Paulo, aquí en España, por lo menos, lo que ha representado los fondos Next Generation de la Unión Europea, lo hemos vivido con mucho optimismo, incluido por ser la primera vez que se mutualiza la deuda, es la primera vez, y eso es un paso muy importante, pero aquí lo estamos vinculando a un cambio de modelo productivo en el que incorporemos valor añadido en nuestra economía a través de la digitalización y de lo verde. Y estamos, por lo menos el gobierno, pero yo creo que también la sociedad civil y los empresarios, poniendo mucho la carne en el asador de esos fondos europeos para no solo recuperar, sino recuperarnos, como yo digo en España, por primera vez podemos salir de una crisis sin bajar costes, sino mejorando el valor añadido. Bueno, primero concordamos, creo yo, que Europa y particularmente Alemania, sí, creo que ha medido el peligro, pero yo creo que si Alemania no ha movido ficha y si el plan de recuperación no se había construido, yo creo que estaríamos hoy con un problema enorme llamado Italia. Sí. Y después del Brexit, la tentación de los italianos, probablemente no tendríamos ni Draghi presidente de gobierno y tendríamos una crisis estimulada por populismos de izquierda y de derecha que llevaría a una relación muy equívoca con el euro y una tentación muy grande de hacer provisoriamente el camino solo. Está claro. Y creo que Alemania lo ha medido. Eso justificó ese pequeño gran paso, que no es un tesoro europeo, no creo que va a quedarse como solución estructural, pero que para un objetivo concreto, por un periodo concreto, se mutualiza a este nivel una parte de la deuda contraída. Eso es un hecho nuevo. Y a mi juicio,
un hecho más esperanzador desde el punto de vista del approach europeo a crisis como esta. Pero dicho esto, acá necesitamos aceleración de tiempos. El tiempo de ejecución del recovery es muy corto. Muy corto, sí. Vamos a tener que conseguir una velocidad de ejecución de los fondos que no es conocida antes, ni en la administración española, ni en la administración portuguesa, ni en la italiana, por ejemplo, y hacerlo con transparencia. Yo no tengo ninguna duda que el mundo post-pandémico es un mundo aún más competitivo que el anterior. Vamos a necesitar de mercados abiertos, es decir, más comercio global y no menos. Y tenemos que elegir los segmentos donde queremos ser muy competitivos. ¿Tú crees que más allá del tema del impacto sobre la economía, lo que está pasando ahora, lo que está haciendo Biden, lo que está haciendo la Unión Europea, va a conducirnos hacia una globalización un poquito más ordenada de lo que hemos visto en estos últimos años? Me parece que al que nos va a conducir es a una desglobalización. Vamos a necesitar mercados abiertos y no mercados cerrados. No podemos ignorar una cosa, el mundo ha tenido una crisis pandémica global que no es la primera y no será la última. Vamos a aprender alguna cosa para que la próxima crisis global tengamos un sistema internacional de gestión de crisis más eficiente, sí o no. E intentar alguna reforma en las instituciones internacionales para que tengamos mejor regulación de un mundo deseablemente global. Yo tengo la sensación, y no soy el único, quería saber tu opinión, que estamos viviendo una salida asimétrica también de la crisis. Y que en esa salida asimétrica posiblemente América Latina no esté entre los puestos más adelantados. El tema de América Latina, para mí, como te decía hace poco, el continente más impactado y más tardíamente impactado. A esto añades dos factores que a mí son muy preocupantes. América Latina no tiene casi integración, eso es diferente de Europa, y tiene una polarización política extremada. Y con muchos populismos, y los populismos tienen mucha dificultad en manejar una pandemia que es un asunto complejo. Si hay un momento en que necesitas de liderazgos racionales, moderados, y que puedan acelerar el desarrollo, era este, y no extremar la polarización. Así que yo esperaría que en todo caso, con la creatividad que tienen y el buen senso que puede llegar, que las cosas se arreglen bien y que América Latina, aún así, gane el año de 2021 para empezar el U-turn. Pablo, lo dejamos aquí, ha sido un placer. Un gran placer de mi parte también. Mil gracias, Muchísimas como se gracias. diría en México. Un abrazo.